Saludos a cada uno de ustedes, ya estamos en esta hora de la plataforma informativa a través de Canal 17, aquí para opinar y asimismo para recibir también vuestras opiniones de cada uno de ustedes. El profesor Luis Ramírez, decano del Colegio de Profesores de la Libertad, está con nosotros. Bienvenido a Canal 17 y a Notivisión. Profesor Ramírez, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Santiago, gracias por tus palabras y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Bien, profesor Ramírez, nos encontramos con nuestro director, el pastor Geldres, y hemos estado analizando las publicaciones en el peruano, y el día 14 nos ha llamado profundamente la atención una publicación en el diario El Peruano sobre una resolución ministerial que está firmada por el ministro Carlos Benavides Abanto sobre, me parece, haciendo un análisis, la privatización de la educación que en forma camuflada y con sus asesores que tiene el ministro está tratando de llevar adelante. Habíamos conversado nosotros fuera de micrófonos, fuera de cámaras, y teníamos la coincidencia con vuestra persona de que esto era así. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre esta publicación? Sí, muchas gracias con el pastor que está ahí presente también, un saludo. Y efectivamente esta norma, esta resolución ministerial, la número 326, emitida el 14 de agosto del presente año, sorpresivamente y en medio de la pandemia y la emergencia sanitaria que tenemos, hay un intento, ¿no? Muy, digamos, como la palabra que has empleado, camuflada, en términos que el Ministerio de Educación, con el aval del presidente Vizcarra, están promoviendo para que existan convenios con el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, para que instituciones sin fines de lucro puedan administrar y gestionar instituciones públicas a nivel de todo el país. Estas instituciones públicas que prestan el servicio educativo. Entonces, el Ministerio de Educación se ha pronunciado que no hay esa intención, pero cuando revisamos el documento podemos observar, por ejemplo, si es que los oyentes o tus radioescuchas o televidentes pueden buscar ahora en internet, que todo es abierto, es transparente, buscar la resolución ministerial número 326 del Ministerio de Educación del 14 de agosto, y hay unas cláusulas que llaman la atención cuando se establece este convenio, indicando que esta institución que pueda entrar a este proceso de convenio tenga que presentar la persona o el representante legal de estas instituciones, inclusive con el documento de identidad nacional o carné de extranjería. Entonces ahí es un poco curioso porque estaríamos pensando de que podría dar también este convenio, darse a instituciones internacionales, ¿no? Que tengan pues la formalidad del caso y poder de repente presentarse o postular para que puedan administrar las instituciones educativas públicas, ¿no? Esto llama bastante la atención, dado de que nuestro interés magisterial, los maestros, que siempre estamos con la población, no podemos permitir que la educación pase pues a manos de quienes tal vez tengan seguramente alguna buena intención en la administración y gestión de una institución educativa, pero para eso están pues directores, subdirectores, personal docente que se ha preparado
en todo este proceso de la reforma educativa sobre la base de la meritocracia. Entonces ellos serían los llamados a seguir administrando las instituciones educativas y lo que tendría que hacerse es perfeccionar o mejorar los presupuestos para educación para que puedan ser estos llevados de la mejor manera y dar un servicio educativo de calidad y sobre todo gratuito, ¿no? Profesor Ramírez, usted como decano y como maestro seguramente tiene la misma política, la misma satisfacción de haber sacado muy buenos alumnos. O como alumno, nosotros quienes estamos aquí en esta plataforma periodística, la enseñanza que hemos recibido desde los inicios. Y creo recordar de que es fundamental, una obligación del gobierno, de todo gobierno, poner énfasis en la educación y en la salud de todo país. Porque sin salud y sin educación prácticamente estamos un cero a la izquierda y los ciudadanos son ciudadanos de medio pelo o mediocres, sin reclamar los derechos porque no tienen fundamento a ello. Y es cada vez más preocupante porque en un país en donde en estos momentos va de menos a más la corrupción en los estamentos gubernamentales, es urgente de que la educación se perfeccione y se ponga en nivel positivo desde los inicios, desde los primeros años de educación hasta la parte superior, diríamos así. ¿No tiene usted ese mismo concepto que estoy proponiendo y estoy comentando? Bueno, siempre en los plenarios, en las actividades de paneles o de espacios de discusión sobre el tema educativo en el país o la educación peruana en su historia, hemos venido pues teniendo a menos, ¿no?, aspectos valorativos, de principios, para que el ciudadano pueda defender sus derechos y también cumplir sus deberes. Hemos perdido en el transcurrir de estos 30 años aproximadamente aquellas áreas curriculares o aquellos conocimientos que, si más recordarán los que tenemos de repente ya peinando las canas casi, ¿no? Que teníamos unos cursos que en ese tiempo se llamaban cursos o materias, como era economía política, como era educación cívica, como era filosofía, ¿no? Entonces, lamentablemente, estas áreas fueron poco a poco, en los últimos años, combinadas de tal forma que se va perdiendo el espíritu crítico, analítico y de síntesis que le permite al estudiante o a aquellos que fuimos formados en esa época en la escuela pública tener un entendimiento de cómo la sociedad tenía que funcionar en determinación de cumplir deberes y exigir derechos, ¿no? Que estos se conculcan en las diferentes leyes y en la ley de leyes de la Constitución Política del Estado. Entonces, ahora tenemos un estudiante, digamos, más funcional, ¿no?, que simplemente quiere hacer un clic y que salga todo ya listo para intervenir, ¿no?, en un análisis, en un pensamiento crítico. Y eso ocurre cuando nosotros observamos en nuestra sociedad que no son capaces nuestros conciudadanos ahora, sobre todo los jóvenes o aquellos que recibieron en los últimos 20 años este modelo de educación en el cual no se desarrolla mucho el pensamiento crítico y que de alguna forma
el Estado, a través de los Ministerios de Educación, siempre se propala que buscamos que buscamos el pensamiento crítico, que los docentes deben enseñar, los profesores actuales debemos trabajar el pensamiento crítico, pero cuando se vuelve el profesor crítico del sistema, de las injusticias, de los reclamos que ellos que por derecho tienen, por ejemplo, ahí ya están en contra de la ley, están cometiendo situaciones de desorden social. Entonces, los estudiantes prácticamente también está generándose el poco pensamiento crítico, y hoy en día vemos ahí las consecuencias que también algunos gobernantes que vemos no aplican, pues, o no toman decisiones basados pues en ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces yo coincido con las expresiones, estimado Santiago, de que estamos pues en una crisis educativa que ya lo venimos sufriendo desde hace años y que necesitamos repensar el modelo educativo en el Perú, que a decir de estas conversaciones que tenemos, no existe en el Perú un modelo educativo peruano que se haya desarrollado en función a las necesidades de nuestra población. Lo que tenemos es un currículo escolar, ¿no?, que tiene varias pretensiones, tiene aspectos muy ideales, pero que no están desarrollando o resolviendo las necesidades inmediatas de la población. Entonces, esta propuesta curricular del Ministerio de Educación, por ejemplo, son parches o son copia o parte de copia de algunos países que vienen experimentando, ¿no? Entonces, esa resolución que estamos conversando, la resolución ministerial 326, justamente en la propuesta de la gestión educativa, ya no confía prácticamente en los maestros del Estado para poder administrar y gestionar. Obviamente hay limitaciones, hay dificultades en algunos maestros, que hay que ser conscientes, pero ahí está el rol del Estado para potenciar, para capacitar y para darle los recursos no solamente económicos, sino los conocimientos para poder administrar bien una institución educativa pública, ¿no? Ahí debe concentrarse, pero al parecer no hay la confianza de parte del Ministerio de Educación y que somos del Estado, en los mismos maestros que han cumplido procesos de meritocracia, directores o personal directivo que tienen doctorados, tienen posgrados, tienen maestrías, que en los últimos años se le ha exigido, los han evaluado constantemente. Entonces a ellos hay que fortalecerlos para que administren bien una institución educativa pública en el aspecto tanto pedagógico como en el aspecto también administrativo, ¿no?, que es lo que justamente también es necesario fortalecer esas capacidades en los directivos de la institución educativa pública del Estado y no dejar, ¿no?, de darle esa responsabilidad a otras instituciones de índole privada que pueden tener las buenas intenciones, pero apostemos por los mismos maestros que tenemos, ¿no? Eso es lo que nos causa sorpresa de esta resolución, ¿no? Que obviamente el Ministerio ha dicho que no se va a privatizar, pero sabemos en el Perú, mire usted, la desconfianza que ya tiene la población de las acciones del gobierno. Ejemplo práctico de eso está en las noticias, no solamente nacionales sino internacionales, es el caso de Escazú, ¿no? Escazú, que prácticamente nuestros recursos y nuestra soberanía sobre la Amazonía va a tener que ser administrada a nivel internacional. O sea, ahí nada más nos damos cuenta que hay una intención no para fortalecer a los peruanos en la administración y su soberanía. Igual está pasando en educación. Profesor Ramírez, buenas tardes. Pero buenas tardes. Según como que pretende manipular algo así o camuflar, como decía el doctor, es que la educación
¿Pretende el gobierno que en adelante sea gratuita para todos los alumnos que van a estudiar? ¿Ese es en sí el engaño, vamos a decir? Bueno, con ese documento hay más o menos, si usted en el momento que se le compartió a Santiago esa resolución ministerial y que lo puede ver la población, insisten bastante en el tema del servicio educativo gratuito. Lo mencionan ahí como más de 30 veces. Sin embargo, nosotros analizando el documento, observamos de que hay algunos textos que están consignados ahí que el Estado le va a dar a estas instituciones sin fines de lucro, se dice, de la administración de la infraestructura, el mobiliario, es decir, el Estado le va a proveer de todo ello a quienes tengan este convenio. Sin embargo, hay que entender que cuando se administra una institución educativa, si bien es cierto, puede haber el presupuesto, que también lo menciona ahí, es decir, el Estado va a proveer el presupuesto para poder darle pueda hacerse el servicio educativo, pero también menciona, ¿no?, en un acápite, que esta institución sin fines de lucro tiene que rendir cuentas de los recursos propios recaudados. ¿Qué significa recursos propios recaudados? Aparentemente, quien no de repente pone atención en ese texto, podría pensarse que es la misma institución, ¿no?, esta sin fines de lucro, que va a tener que desembolsar dinero para poder cumplir con algunas obligaciones que sean necesarias de la institución educativa. Cosa que la veo muy, si queremos llamarle así, muy extraña. ¿Por qué? Porque si es dinero de esta organización o de esta institución sin fines de lucro, ¿por qué tiene que rendir cuentas en términos de que si es un dinero que está aportando y simplemente podría declararlo? Pero en esa declaración, los dineros que podrían colocar, obviamente eso ya están declarados en el momento en que hay una intención de gasto, que ellos se presentan antes de poder operar. Eso lo hacen en cualquier documento legal previo al convenio. Entonces ya no es necesario que ya esté conculcado o resaltado en que tienen que rendir cuentas de los recursos propios recaudados. ¿Eso a quién se dirige? Por ejemplo, los gastos corrientes que genere el servicio educativo no está detallado en ese documento. Entonces, ¿qué son los gastos corrientes? Los gastos corrientes son los pequeños gastos que se hacen del día a día o de la semana a la semana. ¿Eso quién lo va a solventar? No lo especifica. Entonces, quiere decir que eso le van a acarrear ese gasto, ¿no? ¿A quién? Al padre de familia. A los alumnos. Al padre de familia. Como sabemos, a pesar de que las instituciones educativas públicas tienen un presupuesto para su mantenimiento, pero hay gastos corrientes. Y ahí en estas instituciones educativas, ahora, antes de la pandemia, ¿quién aportaba para aquello que faltara en la institución educativa? Algunos pequeños gastos los solventaba el padre de familia. ¿A través de qué? A través de la APAFA. Y se pagaba una cuota de APAFA. Esa cuota de APAFA, obviamente, es prácticamente el faltante de que el Estado tiene que haber invertido en educación y que lo está pagando en parte el padre de familia. Es decir, ¿por qué las APAFAs tienen que recaudar aportes para poder desarrollar o en todo caso hacer gastos, que esos gastos debería hacerlo el Estado
a través del presupuesto que siempre los maestros estamos luchando que sea el 6%, de tal manera que sea gratuito. Eso es lo que nosotros hemos evaluado, hemos revisado, por mencionar, que aquí lo que está camuflado en este documento es que más adelante a quien van a tener que solicitarle algún pago por alguna razón de gastos corrientes o lo que se presente, al padre de familia. Por eso nosotros estamos pronunciándonos que aquí hay una intención de y se tiene que estar con esa expectativa. La educación, como lo querían hacer ya. Este sería el 6º intento desde el gobierno del presidente hoy encarcelado Fujimori, el fallecido Alan García, Ollantumala, y el último, Kuczynski, con su ministro, Jaime Saavedra, que estaba impulsando también las asociaciones públicas privadas. Entonces, este es otro intento más, y sobre todo en época de pandemia. Imagínense ustedes los maestros que están ocupados en otras actividades y la población está preocupada en sobrevivir de esta enfermedad. Eso es la explicación que nosotros alertamos a los padres de familia que estén atentos ante esta situación, que los medios de comunicación, que seguramente el Estado a través de sus diferentes formas de difusión, que ya lo vienen haciendo, están diciendo que no hay no se está privatizando la educación. Sin embargo, se revise bien ese documento para que se puedan dar cuenta que hay cosas ahí muy extrañas, y la desconfianza que tiene al menos el magisterio es que obviamente hay una pretensión más para privatizar la educación. Bien, profesor Ramírez, estaremos también muy atentos con respecto a cómo se va desarrollando todo esto y si el gobierno a través del Ministerio de Educación sigue persistiendo en este decreto. Bien, señor decano del Colegio de Profesores Luis Ramírez Gálvez, mi agradecimiento por esta aceptación y esta conferencia que pone de manifiesto a los televidentes de Canal 17 y Notivisión, y estaremos en cualquier momento siempre conversando para que aplique su conocimiento y su experiencia educativa en este certamen, que siga reponiendo y, como siempre, rogando a Dios por la salud de todos nosotros. Muchas gracias y bendiciones para todos, y que sepa la población y ustedes como medio importante de difusión de estos temas, gracias por el espacio, y decirle a la población también que nosotros los maestros siempre vamos a defender la educación pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias, que Dios lo bendiga. Vamos